Doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Antes que nada, con todo mi afecto y mi admiración de siempre, gracias por esta conversación, embajador. Al contrario, Ricardo, siempre un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Embajador, ¿en qué momento se encuentra el conflicto al cumplirse ya 2 meses de iniciada la invasión de Ucrania por Rusia? Y la pregunta que no quisiera tener que hacerte, ¿crees que, como ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, puede haber una guerra nuclear, embajador? A ver, bueno, pues las dos preguntas son muy oportunas y muy complicadas, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por darte una respuesta que pueda por lo menos dibujar un panorama cercano a la realidad, porque lo que hemos visto en estos 2 meses y aún desde las semanas previas a la invasión es que pues ha habido muchas sorpresas. Entonces yo creo que debemos estar abiertos y preparados para que siga habiendo sorpresas, y desafortunadamente no han sido sorpresas agradables. Bueno, habiendo dicho esto, el conflicto después de 2 meses pues ha sido muy oneroso, Ricardo. A ver, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas han muerto, pero podemos tener estimaciones pues que van en el rango de varios miles. Estamos hablando de población civil, ya no digamos las bajas militares, que aunque tienen una dinámica diferente, no dejan de ser pérdidas de seres humanos. Es siempre el costo más alto en todas las guerras. Pero además, donde sí podemos cuantificar un poco mejor las cosas es en el número de refugiados y de desplazados que esto ha generado, que rebasa ya los 12 millones de personas, aproximadamente 5 millones fuera de Ucrania y otros 7 millones dentro de Ucrania, pero que tuvieron que dejar sus hogares, sus ciudades, sus espacios para irse a zonas más seguras o menos riesgosas. La mitad de los niños ucranianos han tenido que dejar su país por culpa de esta guerra. Y estamos hablando en total de la población desplazada y refugiada de aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania. Bueno, estos son números que te ayudan a dimensionar el conflicto, no necesariamente a tenerlo totalmente claro, pero ha sido gravísimo porque además, pues las imágenes que hemos visto de algunas ciudades que han sido campos de batalla, pues son imágenes horrorosas. Yo no puedo encontrar otra forma de describirlas, ¿no? Te llenan de indignación, te llenan de tristeza, te llenan de coraje, ¿no? Y por eso es importante el que las instancias competentes, en este caso la Corte Penal Internacional sobre todo, continúe con las investigaciones que ya inició para poder tipificar el tipo de crímenes que se han hecho y puede identificar a los responsables y eventualmente llevarlos ante la instancia, ante el tribunal correspondiente. Entonces, esa parte de los costos de la destrucción de infraestructura civil y ya no digamos los efectos que está teniendo en el resto del mundo, que también son costos de la guerra, ¿no? El costo en los productos básicos, sobre todo en los granos, el maíz y el trigo, que Ucrania y Rusia pues son de los grandes abastecedores, de los grandes productores de grano en el mundo, son de los grandes productores de fertilizantes, toda la cadena de suministro, los precios en los combustibles y el impacto que está teniendo ya en la economía mundial, pues nos hace prever que estamos ante una gravísima situación económica aunada a la condición humana y al conflicto propiamente dicho territorial. Entonces, esto es lo que podría decir a grandes rasgos. Para 2 meses de guerra han sido desastrosas las consecuencias, desastrosas. Y debo decir finalmente, Ricardo, que falló la diplomacia al no poder evitar la guerra, y hay que reconocerlo, no dio
lo suficiente, pero la salida de esta guerra, que no la veo cercana, tendrá que ser por la vía diplomática. La diplomacia tiene que regresar para encontrar la salida, porque aquí no va a haber una solución militar. Puede haber avances militares, puede haber muchas más pérdidas, pero eso no va a solucionar el problema. ¿Crees que todavía hay una posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU, del que México forma parte, con la representación que tenemos muy digna en ti, todavía pueda hacer algo para evitar que crezca el conflicto y evitar esa suerte de amenaza del señor Lavrov de que no desechemos la posibilidad de una guerra nuclear? A ver, yo creo que sí, y desde luego pues el Consejo se ha enfrentado a una limitante que hay que decirlo, Ricardo. México desde hace 76 años, desde que se fundó la ONU, estuvo en contra del veto por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Llevamos 76 años diciendo el veto es solamente un instrumento que paraliza al Consejo de Seguridad, no le ayuda a ser más eficaz. Y eso es lo que acabamos de ver que nos ha pasado. Por eso tuvimos que recurrir a otro mecanismo que hace que los temas del Consejo se pasen a la Asamblea General, y en la Asamblea General se han podido tomar algunas resoluciones, pero claro, no tienen el peso que pueden tener las resoluciones del Consejo. Ahora, la amenaza o el comentario lamentable, en mi opinión, de volver a poner el fantasma de la guerra nuclear, digamos, sobre la mesa, pues me parece que es algo que va a generar una escalada todavía mayor que no nos va a ayudar. Yo no tengo, y debo ser muy claro en esto, ningún indicio, absolutamente ninguno, en el Consejo de Seguridad, ni el secretario general lo tiene, porque no nos lo ha informado, y la dinámica es tal que nos informa inmediatamente de los acontecimientos conforme se van verificando. No hay indicios de que esto vaya a escalar hacia allá, pero desde luego es algo que yo diría que con toda sensatez tampoco podríamos en este momento descartar del todo, y es muy preocupante que se haya mencionado. Embajador, el hecho de que al describir la actual situación dieras prioridad a todo el aspecto humanitario, te describe, simplemente te describe. ¿Qué se puede hacer mientras el conflicto, que tú mismo has advertido, no se ve una solución a corto plazo, mientras el conflicto continúe? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista humanitario? ¿Cómo va esta iniciativa que presentaste junto con Francia, una iniciativa de México-Francia, para ayuda humanitaria en Ucrania? Pues mira, Ricardo, realmente creo que fue muy oportuna y ha sido de lo mejor que ha ocurrido en este terrible conflicto, porque claro que ha permitido que haya más ayuda humanitaria en las ciudades y en las zonas en donde no había podido acceder. Ya está mucho más metida la Cruz Roja Internacional, hay muchos actores, las agencias de la ONU, la iniciativa de Francia y de México fue oportuna porque esto sí permitió abrirle más las puertas a las instancias de la ONU que están llegando, que están en el terreno, corriendo muchos riesgos y no han podido llegar a todos lados, pero se han podido establecer algunas pausas humanitarias que forman parte de la ayuda humanitaria, y estas pausas, ¿qué es lo que permiten? Permiten evacuar a parte de la sociedad civil durante el tiempo que dure la pausa. Es parte un poco de estas treguas transitorias. No son solución, pero sí es un paliativo, digamos, porque esto ha permitido que salga gente de las zonas de mayor riesgo y que llegue lo que ya están teniendo, una necesidad de alimentos, una necesidad de medicamentos, una necesidad de tener espacios seguros donde poder quedarse, de refugios, etcétera. Entonces, ha ayudado, yo estoy convencido que ha sido quizá en la mejor tradición diplomática de México, una aportación, si tú quieres, modesta,
pero muy oportuna en un contexto muy complicado. Nosotros no somos una potencia militar, no tenemos tratados militares, no estamos en esa dinámica, no somos una potencia económica, no estamos en la dinámica de las sanciones, estamos en la dinámica de la diplomacia, de la protección de los civiles, de la ayuda humanitaria y de la aplicación del derecho internacional, todo lo cual es totalmente compatible con la Carta de la ONU y con los principios constitucionales de nuestra política exterior. Entonces, creo que esa es la dinámica que nos toca y en eso estamos, Ricardo. Dos preguntas finales, porque sé que estás siempre muy atareado y con una agenda, y por ello te vuelvo a agradecer la conversación. Embajador, en tu comparecencia en el Senado de la República advertiste de la posibilidad de una crisis alimentaria a nivel global. Yo no sé si en algunos lugares con efectos incluso de hambruna, o en algunos otros lugares, como el caso de México, con un disparo de la carestía de productos de primera necesidad, los alimentos sobre todo. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente? O no sé que no te corresponde, pero ¿crees que México atenderá esta advertencia sobre una crisis alimentaria a nivel global? Yo estoy seguro que la ha atendido ya, yo lo platiqué detalladamente, no solamente con el Senado, sino con el canciller. Ahí están las cifras, yo creo que son inobjetables. Esto está favoreciendo un incremento en los productos básicos, toda la cadena de suministros está encareciéndose, los fletes de los contenedores se fueron por los cielos, está contribuyendo a la inflación. Hay por lo menos una docena de países, Ricardo, en insuficiencia alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? En condición de prehambruna. Sí. Seguramente ellos van a entrar en esta crisis, y países que no tenemos esa condición, como es el nuestro, pues sí, creo que tendremos que estar preparados para hacerle frente a este incremento que se ve casi inevitable. Debo decir algo que nos va a ayudar mucho, y es que otro impacto que ya se ve claramente en la economía mundial tiene que ver en los servicios de la deuda. Muchos países, como sabes, a raíz de la pandemia incrementaron su deuda y están teniendo ya un problema grave. Creo que aquí México se movió oportunamente, fue una buena decisión no haber incrementado la deuda en ese momento. En este momento eso no nos va a afectar, pero el incremento de precios de los productos básicos y de energéticos creo que será global. Empecé con una pregunta muy pesimista. Quiero terminar, si estás de acuerdo, con algo en el otro extremo. Si hay alguna esperanza de solución, si hay alguna esperanza de solución para este conflicto, ¿de qué dependería, mi querido embajador? Yo creo que depende, Ricardo, de que la Federación Rusa, en un momento determinado, después de que logre quizá algunos objetivos militares, pueda en ese momento decir, es el momento de sentarnos a ver cuál es la salida, y ahí es donde entrará nuevamente la diplomacia, y ahí es donde creo que el Consejo de Seguridad va a jugar un papel. Pero desafortunadamente me temo que todavía no están dadas las condiciones para sentar en la mesa con un preacuerdo de agenda a las partes involucradas, y creo que también van a tener que participar ahí algunos otros países de la región, sobre todo los que han estado ya recibiendo a millones de refugiados. A ver, nada más para darte una brevísima idea, cuando nos llega una caravana de Centroamérica que trae algunos miles de migrantes, se ve el problema que generan. Ahora imagínate recibir como Polonia 2,5 millones de refugiados en un mes. Un éxodo, y además una diáspora muy dolorosa de todo un pueblo que se va a disgregar por todo el planeta. Así es. Así que, bueno, yo espero que pronto se den las condiciones, pero debo decir que en este momento, aún después de la visita del secretario general ayer el señor Putin, Guterres, y hoy está con Zelensky, no se ve todavía que esas condiciones estén dadas. En cuanto yo perciba una señal con más solidez para poder compartirla,
será un gran gusto poder hacerlo contigo y con tu audiencia. Algo más que puntualizar, querido embajador, para quienes nos ven y nos escuchan. Pues creo que la posición de México ha sido muy digna, está en concordancia con nuestros principios, estamos jugando el papel que podemos jugar, se nos ha reconocido como tales y desde luego, pues ojalá que podamos seguir jugando este papel para apoyar a la población que en este momento sigue siendo para mí lo prioritario y que las necesidades desafortunadamente van en escalada también. Así que está muy complicado, Ricardo, pero sí. Bueno, apostémosle al diálogo, a la diplomacia y a la salida pacífica, porque te insisto, lo que yo no veo es que aquí pueda haber una solución militar. Esa no la veo. Doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como siempre muy aleccionador, muy emocionante y un motivo de orgullo poder hablar contigo, embajador. Al contrario, Ricardo, te agradezco tu interés y seguimos al habla.